vamos a hacer un vídeo en el que vamos a demostrar cómo podemos utilizar nuestras notas de Notecad y nuestros pop-ups para analizar mejor un jugador o una situación en la mesa. Vamos a coger este jugador que tenemos 84.000 manos y vamos a empezar hoy por ver un poco su juego preflop con iniciativa. Esta es la línea de los open raises y cada una de las stats va a tener unos pop-ups y a su vez unas notas. Bueno, podemos ver por ejemplo el open raise en EP. Tenemos una nota de por si hay jugadores que cuando abren cambian los tamaños de apuesta a 3 bebés, pueden abrir más o menos. Pues por ejemplo este rival, si a 3 bebés o más, apenas suele abrir. Y aquí vemos que sus rangos de manos pueden indicar que tienen una cierta fuerza. Recordad que cuando veáis uno de estos gráficos significa que son manos que han llegado al Shadow. Pues por ejemplo en este caso que abra Q9 Suited nos da idea de que también puede haber abierto manos como K9 Suited o T9 Suited. Lo que pasa que si no han llegado al Shadow no se han visto. En MP lo mismo. Estos son sus rangos cuando puede abrir a 3 bebés o más, que como veremos, si él tiene un open raise de 24, pues a 3 bebés o más rara vez abre, y algunas manos que se le han visto pues son estas. Ahora llegamos a la zona de robo, que es lo realmente interesante para cuando tengamos que defender nuestras ciegas. Bien, vemos que es un jugador que abre muchísimo en el cutoff. Abre un 47. Bueno, de este jugador he filtrado manos para que sean jugadas en mesas de 4 o 6 jugadores y quitar el efecto de mesas de 2 y 3 jugadores. En este caso el abre en el cutoff un 47 y aquí ya empezamos a tener las notas de lo que roba cuando el hero, nosotros estamos en las ciegas. Bueno, por ejemplo aquí no parece que haya mucha diferencia de lo que abre con respecto a lo que nos abre a nosotros. A partir de button y de SB, aparte del pop-up tenemos las notas, que aquí ya sí que metemos en este mismo pop-up del open raise en button, para cuando pinchemos sobre él, una serie de notas post-flop que nos pueden ayudar a decidir qué debilidades puede tener post-flop y si podemos aumentarle o no nuestro rango de defensa, porque va a tener una serie de leaks post-flop que podamos explotar. Bueno, en primer lugar, como siempre, tenemos lo que roba Hero, que bueno, en este caso vemos que es prácticamente lo mismo, es decir, que en principio contra nosotros no va a variar su juego. Y luego las notas en azul, que significan debilidad del jugador, más o menos cuando él foldea. Bien, en primer lugar vemos que tiene en el button un rango bastante amplio, un 69%, y vamos a ver qué es lo que hace este jugador cuando apuesta. Pues por ejemplo tiene unos C-bet falls que son medios tirando a elevado, por ejemplo en el C-bet fall button contra BB en mesas coordinadas o en mesas mojadas más que coordinadas, que es un 53%. Recordar que si este jugador hace una apuesta, pues por ejemplo de medio bote, haciendo un raise por 3 necesitamos un éxito de farol del 50%, lo cual nos puede justificar ya mucho el poder ampliar los rangos de defensa. Además vemos que este jugador foldea bastante al donk, foldea un 59%. Por lo tanto, como tiene un rango muy amplio, vamos a poderle donkear con relativo éxito. Recordar que una apuesta de 2 tercios necesita un success de, si el bote es de, por ejemplo, de 3 y yo he puesto 2, necesito un 40% de éxito y que él foldea un 59% y en mesas defensivas un 48%. Por lo tanto, también le podemos explotar esta característica al jugador cuando estemos en ciegas contra button. Otro stat muy importante es que cuando él hace check behind flop as PFR, foldea en el tour un 49%. ¿Vale? Eso es muy importante
porque nos permite aumentar nuestro rango de defensa, ya que si él hace check behind en el flop, le vamos a poder robar el bote con relativa facilidad. Nuevamente, apostando medio bote o 2/3, vamos a tener un éxito suficiente. Bien, esto lo tenemos que contrastar con la continue bet composición. Él tiene una continue bet composición del 59%. Si queremos definir button contra BB, pues vemos que tanto en mesas secas como en mesas mojadas va a tener más o menos lo mismo. Es decir, que contra este jugador, si él abandona un 50 y un 40% de las veces no va a apostar, pues yo tengo un 20% extra de poderle robar el bote. Si él me abre a un tamaño pequeño, yo puedo materializar la equity de mi mano por el PME de hacer call, y además tengo un 25% extra de poder robarle el bote. Bueno, vamos a seguir viendo datos aquí. Por lo tanto, cuando él haga check behind en el flop, yo voy a poder apostarle en el tour, sobre todo sin caer en cartas estáticas, cartas que no cambien mucho la dinámica de la mesa. Vale. Lo más importante, un leak bastante claro y una forma que podemos explotar de una forma muy evidente, es que bueno, él hace bien, él hace continue bet, no demasiado, un 59% de las veces, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que luego, cuando él hace check behind en el tour, foldea, si le apostamos en el river, button contra EB, un 70%, que es una barbaridad. Es decir, contra este jugador yo le puedo jugar cualquier mano que pille, un proyecto, una mano media, una mano débil, le puedo jugar a hacer call. ¿Por qué? Porque sobre todo con proyectos, porque puedo mejorar mi proyecto en el tour, y si él no mejoró mi proyecto en el tour pero le hace check behind, yo le puedo apostar en el river, haya completado o no, porque voy a tener un éxito altísimo. Él abandona un 70%. Entonces este sí que es un dato muy importante. Con ello, este rival, que parece que juega bastante pasivo, como no hace, foldea bastante al dong, no es que tenga una CBT extrema, sobre todo si le aguantamos el primer barrel, luego él va a foldear si no me apuesta en el tour, él va a foldear en el river. Todo ello, unido a que tiene un rango amplio, me va a permitir a mí que yo pueda defenderle una cantidad de manos muy elevada. Vale. Su juego en SB abre un número importante de manos, un 65%. Bien, pues pinchando aquí en nuestro pop-up de OpenRice en SB, pues tenemos una serie de datos relacionados con su juego en SB. El robo a hero, que bueno, vemos que es lo mismo, es decir, ya lo veíamos en el button y lo contrastamos en la SB, también lo habíamos visto en el cutoff, que este jugador no va a adaptar sus open rises contra nosotros. Por lo tanto, por ahí nada que objetar. Bien. Después vemos que tiene que no hace mucha cebet. Aquí tenemos de media un 39. Podemos ver ciega contra ciega, a ver qué frecuencias tiene. Un 40, 42 en mesas secas, 40 en mesas mojadas. Es decir, que un 60% de las veces no nos va a apostar. Si además él tiene un check fold del 46 y el 58, pues imaginaos, por ejemplo, que yo voy a tener entre un 30 y un 36% de posibilidades de robarle el bote. Es decir, yo directamente le voy a poder robar el bote una de cada 3 veces. Por lo tanto, todo eso yo lo puedo añadir a la equity de mi mano. Si él me abre por ejemplo, si él abre a 2.50, yo voy a necesitar un PME X. Pues por ejemplo, si él abre a 2.50, yo tengo que poner 1,5 en un bote que será de 5, como un 30%, ¿no? Entonces, si yo ya directamente le voy a poder robar uno de cada 3 botes, digamos que estadísticamente hablando yo le podría defender el 100% de las manos. Evidentemente no lo voy a hacer.
pero sí le puedo ampliar muchísimo. Y por ejemplo, yo le defendería prácticamente cualquier par de cartas suites, porque las cartas suites tienen un 10% añadido de completar de flopear un proyecto, aparte de que puedan flopear dobles parejas, una mid-pair, algún tipo de mano, sobre todo con los suites con estos 1, 2, 3 gap, vamos, es un call automático, porque son manos que pueden ligar algo en el flop y que además tienen el extra añadido de que yo le voy a poder robar uno de cada 3 veces, ¿vale? Entonces, bien, por ello yo le puedo aumentar bastante la defensa en la Big Blind cuando él esté en SB. Bueno, el rival hemos dicho que tiene además un ACBet del 39%, que es el 40%, lo hemos visto ciega contra ciega, tanto en mesas secas como en mesas mojadas. En mesas mojadas él va a tender a tener un check fall bastante más elevado, pero es que además él también va a apostar a algunas mesas y va a hacer check fall en el tour. Vamos a ver qué tour continue bet tiene fuera de posición. Por ejemplo, CB Turn SB versus BB tiene un 54, que ya bueno, ya es un dato relativamente alto, pero bueno, si él digamos que no me apuesta en la otra mitad de las veces y hace check fall, pues un 52, pues ahí tengo yo otro 25% extra de que le pueda robar el bot en el tour. Por lo tanto, contra este rival yo puedo jugar, al igual que contra la Big Blind, le puedo jugar mis draws de forma totalmente pasiva, porque yo le puedo acabar robando el bot en el river completo, ¿no? ¿Qué pasa? Que incluso con mis backdoors yo podría hacer lo mismo, porque yo le puedo pagar una apuesta cuando esté en ciega grande y en ciega pequeña con un backdoor. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, cae esa carta que complete que me abra el proyecto con mi backdoor, su CB Tour SB contra B más su check for river es del 90%. Entonces, vamos a ver qué river CBet tiene el rival. Tiene una continue bet del 66, que es bastante alta, y ahí va a ser un poco difícil de que yo le pueda robar el bote. Pero bueno, aún así, si él me hace una apuesta que no sea demasiado grande, fijaos que si yo necesito un 18% y luego tengo otro 20 y tantos por ciento de poderle robar el bote, complete o no, eso sumado a las implícitas hace que yo le pueda pagar muy a menudo cuando mi backdoor complete la apertura de un proyecto en el tour. Bien, eso en cuanto al Open Rise. Veamos ahora también sus falls al 3bet. Esta línea es la de fall al 3bet por posiciones. Y bueno, este es el fall al 3bet en EP. Vemos que parece que foldea más al 3bet cuando no tiene posición que contra las ciegas. Y vemos que esto se vuelve a contrastar en el MP y en cutoff. Es decir, que este rival va a foldear menos al 3bet de las ciegas que al 3bet cuando no tenga posición. Parece ser que es un jugador relativamente posicional, que cree que puede robar botes, y entonces va a foldear menos al 3bet cuando él tenga posición. Hay rivales que es todo lo contrario, que lo que se asustan es que les 3beten las ciegas. A esos rivales, entonces, lo que podemos hacerle es aumentarle el 3bet de farol cuando estén las ciegas. Va a haber rivales con un perfil parecido a este que contra fuera de posición abandonan a lo mejor un 55-60%, pero que contra las ciegas a lo mejor abandonan un 70-75%, con lo cual yo le puedo aumentar indiscriminadamente mi 3bet de farol a esos rivales. Aquí además tenemos en los pop-ups lo que foldea al 3bet contra giro. Aquí bueno, en este caso no hay datos, pero imaginaos que aquí tuviéramos ya una muestra suficiente. Si foldeara un 75, evidentemente contra giro en lo que él nos adapte, que se acabará adaptando,
pero al principio yo le puedo ir aumentando más el 3-bet y luego esto ya me irá diciendo si me tengo que readaptar yo y 3-betearle menos de farol, ¿vale? Bueno, cuando lo hacemos 3-bet, tenemos aquí una serie de stats que se refieren al call al 3-bet. Pinchando en el pop-up nos saldrán una serie de notas con qué rango de manos hace call al 3-bet. Call al 3-bet, lógicamente no all-in. Y aquí pues nos podemos hacer una idea de qué serie de manos, que como vemos es un rango muy amplio, y recordar que estas son manos que tienen que haber visto un shadow, si no nos saldrían, pero igual que vemos aquí, por ejemplo, Q9, J9, 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, evidentemente va a hacer call con T8 suites, 9-8 suites, 8-6 suites, etcétera. Por lo tanto, aquí ya nos da una idea de que él hace muchísimo call al 3-bet con cartas suites. Aquí que hay más manos que han llegado al shadow, pues vemos lo mismo. Es decir, que nos van a favorecer sobre todo las mesas secas, y en las mesas que haya un proyecto de color, pues no tiene por qué tener el rival ese proyecto de color, pero que si ese rival nos paga y hay un proyecto de color, cuidado cuando se complete ese proyecto, porque dado que él juega un montón de cartas suites cuando hace call al 3-bet, es una opción que él puede tener, que haya conseguido el proyecto de color en el Tour o en el River. Vemos que aquí, por ejemplo, Button contra EB, que ya se amplía mucho el rango de manos que han llegado al Shadow. Fijaos la cantidad de cartas suites que hay. Es decir, fijaos qué manos. A ver. Fijaos, 7-4 suites, T4 suites, K4 suites, K5 suites, K6 suites. Es decir, igual que ha hecho call con T4 suites, pues seguramente haga call con J6 suites o con 8-6 suites. Lo que pasa que esas manos no han llegado al shadow, ¿vale? Pues lo mismo, este es el call al 3-bet SB contra BB. Tenemos la nota de Notecadi que nos dice con qué manos hace call al 3-bet. Como veremos, ahí amplía él también su 4-bet, y nuevamente vemos que hay una proporción de cartas suites que puede ser importante. No se han visto tantas manos de Shadow, pero si él hace call con 6-4 suites, es probable que haga call con otros suites conectos y tal. Vale, aquí tenemos luego su línea de 4-bet posicional. Pues por ejemplo, 4-bet contra blinds, pues vemos, nos hacemos una idea de qué rango de manos tiene, ¿vale? Aquí por ejemplo vamos a la zona de robo, vamos a ver que 4-betean el cutoff contra Button. ¿Veis? Esto es una serie de manos que él puede 4-betear, por lo cual él da la sensación de que él puede tender a polarizar un poquito, porque estamos viendo manos que no son demasiado fuertes, AT, K8 suites, As5 suites, y como dije antes, son manos que han llegado al shadow, con lo que si él hace aquí 4-bet con K8 suites, pues evidentemente que lo puedo hacer con Q8 suites, con 9-8 suites, con A7 suites, con A4 suites, ¿eh? Vemos que por ejemplo contra ciegas aquí sus 4-bets ya son más directos, por lo menos por las manos que tenemos aquí, y vemos también cómo parece que aumenta un poquito su 4-bet contra Button que contra las ciegas. Lo mismo para el Button, pues tenemos aquí un rango de manos con el que hace 4-bet. Vemos que hay alguna mano polarizada que ha llegado al shadow, lo cual quiere decir que él puede 4-betear relativamente polarizado, y contra SB pues vemos que aquí ya sí que mete muchos tipos de manos. De hecho es donde aumenta su 4-bet. Fijaos que él abre lo mismo, incluso un poquito, bueno, no mucho menos que en el Button, y en cambio aumenta mucho su 4-bet. Es decir, que la polarización de sus 4-bet especialmente van a estar en ciega contra ciega.
Para los que se jueguen multi-stack, pues además he hecho una serie de notas muy interesantes del 4-bet SOBE entre 30 y 50 bebés, que es lo que es muy habitual, hacer 4-bet SOBE con manos relativamente polarizadas. Bueno, de este rival, pues él juega deep, pues tampoco es que jugará contra otros deep por lo que tengo yo aquí en la mesa, y bueno, eso no puede que no nos ayude mucho, pero si jugáis multi-stack contra otra gente que juega multi-stack, pues podéis ver que 4B SOBE hace, y fijaos cómo él mete 9-8 off, As-5 suite, 2-2, manos que hayan llegado al Shadow. Por lo tanto, él puede meter bastante 4B polarizado. Además, si tenemos aquí que él nos hace call al 3 veces no link con manos como As-Q, As-J, KQ suited, 9-9, JT suited, evidentemente si él tiene un rango de 4 bet del 65 por 16%, que son un 10%, pues evidentemente va a tener un buen porcentaje de ese 10%, que no va a ser el top 10%, sino que será el top 5%, y el otro 5% puede que esté polarizado, por los datos que veo yo aquí de las manos que él ha 4 beteado. Evidentemente, claro que caen las manos fuertes, JJ, QQ, KK, pero luego tenemos K7 suited, As-5 suited, K2 suited, 9-8 off. Por lo tanto, ello me ayudará a mí a definir si yo le puedo pagar el SOBE o si yo le puedo 5 betear si jugamos deep. Y bueno, prácticamente esto es un análisis en base a las notas de Notecadi y a nuestros pop-ups que podemos utilizar contra jugadores. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo.